Buenos días con todos mis hermanos, ¿qué tal? Otra vez yo conectado porque Dios me empuja a hablar una palabra muy importante. Es que realmente cuando Dios nos pone en el corazón a sus hijos que podamos hablar y podamos hablarle a la iglesia, que son las personas que me están mirando en estos momentos, y quisiera que compartan esta directa, por favor, porque sé que va a edificar a todos ustedes. Hay muchas personas que a veces tienen temor en ir a un templo, en asistir a un culto. Y es que la palabra de Dios también enseña que no dejando de congregar como tienen muchos por costumbre, vamos a poder tener la bendición de Dios. Pero también entendamos algo y comprendamos algo, que congregar, cuando Dios dice congregar a la iglesia, a un templo, primeramente nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Nosotros, cada persona es un templo y dentro de nosotros habita el Espíritu Santo. Y donde está el Espíritu Santo hay amor, hay paz, hay mansedumbre, hay alegría, hay benignidad y hay tranquilidad. Y sobre todo está Dios con nosotros. Entendamos primero eso. Y luego, lo segundo, es que muchas iglesias o templos, porque la iglesia somos nosotros, piensan o creen que hablando en lenguas edifican a la iglesia, cuando no es así. Es una gran mentira. Porque la palabra de Dios enseña en Primera de Corintios, capítulo 14, y leamos todo. Me voy a dar el tiempo para leer todo, porque cuando uno habla de algo, tenemos que hablarlo y sujetarlo con la palabra de Dios. El don de hablar en lenguas es permitido, pero también hay que saber que hablar en lenguas no se trata de repetir las lenguas como si fuera un trabalenguas, que muchas personas y muchos hermanos o hermanas lo hacen y ya tienen por costumbre. Inclusive imitan o al pastor o a la pastora o a los hermanos y hablan palabras que ni se les entiende. Y no es así. Entendamos esto. El hablar en lenguas dice 1 Corintios capítulo 14. Y seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Sobre todo que profeticéis. Ahora, ¿qué es profetizar? Profetizar no es otra cosa que hablar de la palabra de Dios, hablar del Evangelio, porque el Evangelio hay muchas cosas que son profetizadas. Se ha profetizado tantas cosas como el Apocalipsis, se ha hablado en Mateo, muchas cosas que han pasado anteriormente. Y uno tiene que hablar de eso. No es que seamos adivinos y seamos, como dice, magos para decretar alguna bendición para algún hermano o alguna hermana, porque eso es una gran mentira. Nosotros estamos llamados para dar paz, para luz para el mundo, porque somos la sal del mundo, pero no estamos llamados para poder darle. Hoy eres pobre, mañana vas a ser rico. O tú que estás enfermo, mañana vas a sanar. Es cierto, Dios lo va a hacer. Pero por nuestra boca no podemos decir sánate, porque te vas a sanar. Y usamos el nombre de Jesús, te vas a sanar. No, Dios va a sanar a esa persona. Nosotros como intermediarios, como voceros de la palabra de Dios, porque somos luz para el mundo y tenemos que llevar la palabra de Dios que es vida, tenemos que alientar a esas personas a creer. Y que esas personas que tienen problemas económicos, que tienen problemas de salud, problemas familiares, pues también oren. Porque si ellos no oran, ¿cómo Dios va a obrar en su vida? Si ellos no aceptan a Jesús en su vida, en su corazón, en su caminar diario, ¿cómo Dios va a obrar en sus vidas? ¿Solamente porque nosotros intercedemos? No, gran error, no es así. Nosotros podemos interceder, sí, porque es un plus más que damos a la oración del creyente o a la oración de la persona que está pasando por algunos problemas, por algunos malestares, sean económicos, familiares o problemas de salud. Pero no somos las personas que vamos a bendecir o vamos a declarar a esa persona que vas a ser sana o que vas a tener dinero
o que tu familia va a prosperar, no. En mi caso, por ejemplo, yo no asisto a un templo porque mi espíritu tomó la decisión de no asistir a un templo. Y no quiere decir que no vaya a un templo porque no quiera oír palabra. Al contrario, he asistido 18 años de mi vida en un templo, he congregado, pero Dios en estos momentos me sacó de ahí, mi espíritu me apartó de ese lugar para poder edificarme yo más y poder tener más comunión con Dios en las madrugadas, ayunando, en oración e en intimidad con Dios. Porque Dios dice en su palabra, ora en lo secreto, entra a tus aposentos, ahí en lo oculto, y órale a tu Padre, que tu Padre en lo secreto te va a recompensar. Dios no en ningún momento dice, ora entre 1000 personas. No, en lo secreto. Ora en lo secreto y en lo secreto Dios te recompensará. Cada persona tiene que orar en lo secreto. Cada persona tiene que conversar con Dios. Cada persona tiene que tener comunión con Dios y poder pedirle a Dios ayuda. Poder pedirle a Dios que nos sane, no solamente del corazón, sino también de salud, de la manera de pensar, de la manera de hablar. Él lo puede hacer. Y yo estoy convencido de que Dios lo puede hacer. Pero no pongamos nuestra confianza en un hombre, nuestra confianza en una mujer, porque la palabra de Dios también dice, maldito el hombre que pone su confianza en otro hombre. No podemos hacerlo. Entendamos claro eso y comprendámoslo claro. ¿Ok? Luego dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. ¿Qué quiere decir? El que habla en lenguas no habla a los hombres. O sea, si yo hablo en lenguas, si yo hablo a mi iglesia, hablo a todos y les digo la champa chantan, como muchas personas hablan y repiten, ¿no? Yo no lo entiendo. Y yo si soy un cristiano nuevo, yo no lo entiendo. Yo hablo en lenguas, pero hablo en lenguas en mi intimidad. Hablo en lenguas cuando Dios me mete el don de hablar en lenguas o ese momento salen las lenguas solas. Oro en intimidad, lo hago porque es un bautizo del Espíritu Santo. Pero no quiere decir que yo vaya a un templo de 4 paredes, como muchas personas tienen por costumbre, y en la congregación, en la hermandad, donde está toda la iglesia que somos nosotros, porque nosotros somos el templo del Espíritu Santo y somos la iglesia, la persona que está delante habla en lenguas, porque Él solo se edifica, no nosotros, no la iglesia. A la iglesia no la edifican absolutamente, o sea, no la llena, no la bendice, ni tampoco la iglesia la entiende, solamente se edifica él mismo o ella misma. Entonces partamos por ahí. Estoy hablando palabra de Dios, alabado sea Dios, gracias Padre amado. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, no habla a la iglesia, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. ¿Qué quiere decir eso? El que habla profetiza, pero nosotros profetizamos, muchas personas, por ejemplo, muchos pastores inclusive, y reprendo a estos hombres que dicen, yo te profetizo en el nombre de Jesús que vas a ser millonario, que si me dejas 100 euros, mañana tienes 10,000. No, mentira, porque no es así. Es una gran mentira y una gran mentira del enemigo. No, Dios te da y Dios te quita. Dios te bendice, pero también tú tienes que bendecir, porque la iglesia está para bendecir, no para quitarte lo que tú tienes. Por eso es que muchos cristianos, muchas personas, inclusive creyentes, se han alejado de la palabra de Dios por falsos profetas, por falsos pastores. Y no es así. Entendamos bien claro esto, escudriñemos a fondo la palabra de Dios. El que habla en lenguas, miren lo que dice acá, el que habla en lengua extraña que no se le entiende, a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza edifica a la iglesia, o sea, nos edifica a nosotros. Así que quisiera que todos vosotros
hablaseis en lenguas. Quisiera, o sea, Dios dice quisiera, pero Él no dice que hables. Pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Tú, mi hermano, mi hermana, que hablas en lenguas, si tú no interpretas ante la iglesia, pues no hablas en lenguas. Tal vez imitas a las personas que lo hacen, pero hablar en lenguas es un don angelical. Hablar en lenguas es un don del Espíritu Santo. Es cuando tú te bautizas del Espíritu Santo en tu intimidad. Dios toca tu vida, Dios cambia tu corazón, cambia tu manera de pensar y te bendice. Pero tú te edificas, pero no a la iglesia, no a las personas que congregamos en una iglesia. Por eso es que yo no hablo en lenguas, porque las lenguas salen solas. No salen porque yo quiero decirla o porque alguien me dice, hablemos en lenguas, hablemos todos en lenguas. No, esto no es una cosa planificada. El hablar en lenguas no es planificable. El hablar en lenguas es una cosa que sale espontáneamente. ¿Me entienden? Por favor, entendamos claro esto. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Miren lo que dice acá claramente, ¿eh? Con revelación, la revelación está en la palabra de Dios, o con ciencia, la ciencia tiene la palabra de Dios, o con profecía, las profecías están escritas en la palabra de Dios, o con doctrina, la doctrina está en la palabra de Dios, en la Biblia, en ese libro que es traducido y que fue traducido en muchos idiomas y es el libro más leído por todo el mundo. Ahí está la verdad, porque la verdad nos hará libres. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Y por Él está escrito ahí. Tenemos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entendamos claro eso. Y 7 dice, ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no tienen distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? ¿Entendieron? O sea, si no tienes comprensión, si tú no traduces a la iglesia, a los hermanos, ¿cómo van a entenderte ellos? O sea, todo el mundo habla, ¿cómo te entienden? Si nadie sabe de eso, te edificarás tú. Si en caso el Espíritu te está haciendo hablar, pero si no te hace hablar, te estás engañando. Y no puedes engañar. Tampoco vengo a juzgarte. Dios te va a juzgar, yo no. Yo solamente vengo a compartir la verdad, porque la verdad nos hará libre. Y 8 dice, y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire, al aire, al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así que también, pues, vosotros que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Porque si no la interpretan, no entendemos nada, básicamente. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues orare con el espíritu, pero orare también con el entendimiento? Cantare con el espíritu, pero cantare también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pero en la iglesia, que somos todos, prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento, para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida no valen nada. Hermanos,
No seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Dios vuelve a invitar a que nosotros profeticemos más, a que hablemos del Evangelio, de la palabra de Dios, de la palabra viva, porque la palabra viva es lo que nos va a dar sanidad, nos va a dar paz, nos va a dar bendición y sobre todo nos va a dar sanidad. Así es, mis hermanos queridos. Y sobre todo algo acá hay bien cierto, cuando dice: si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos, o a los más de tres, y por turno y uno intérprete. O sea, debe haber un intérprete con esto. Si no hay un intérprete, no puedes hablar a la iglesia, que somos nosotros, que asistimos a un templo, que estés hablando en lenguas, porque no es así. Tú te edificas solo, hermano, hermana. Entendamos eso, por favor. Eso es lo que vengo a hablar hoy. Mejor es profetizar que hablar en lenguas, dice la palabra de Dios. No entremos en confusión. Hoy ha sido domingo, un día de bendición para mí, un día de gloria, un día de paz, y quisiera, a través de esta palabra que Dios me ha metido en el corazón, poderles decir que iniciemos a leer más la Biblia, escudriñemos la palabra de Dios y llenémonos de paz, porque la palabra de Dios nos va a dar sanidad y nos va a dar paz. Dios los bendiga, un fuerte abrazo, me despido, su amigo y hermano Michael C. Bendiciones para todos.